Venga, pues bienvenidas a una nueva sesión con las exploradoras filosóficas. No tengo mucho que contar hoy, voy a dejar que nos lo cuente todo Andrea, que trae cosas muy chulas. Dale. Bueno, pues empezamos la temporada 2026 de álbum, porque nuestra primera sesión ha sido con las tarjetas de Wonderfunde, con Parco, que es un álbum ilustrado publicado por Akiara Books, que tenemos a su editora Inés Castelblanco hoy, y a su escritor Alex Nogués. Guridi no ha podido estar, pero está de corazón, no verá ni espera. Y con nuestras exploradoras vamos a empezar hoy a leerlo de otra manera y un poco con ese norte nos habíamos puesto de propósito de primeros de año, que luego lo podemos incumplir también como todo propósito. Apuntar un poquito más a la filosofía y menos a ese análisis literario al que tendemos siempre como autora, ilustradora y editora. Así que invito a Inés, a Ale y a los que nos estén viendo por YouTube a que se lancen a explorarlo con esa otra mirada y hacernos muchas preguntas, más que a interpretar, a hacernos muchas preguntas o qué preguntas nos surgen de esta lectura. Qué chulo. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me ha emocionado, me he controlado para no llorar en directo. Me ha parecido como muy emocionante, muy, muy tierno. Bueno, a mí me pasa también. Yo también aún me emociono cuando Yo también. Pues ahora os voy a pedir que penséis en una o tres preguntas. Una relacionada con las características, origen o porqué de la situación o el tema que se trata en el libro. Otra relacionada con la ética, valores o cultura que se trata en el libro. Y otra relacionada con vosotros mismos. A ver qué se ocurre. Si solo se ocurre una o ninguna, no pasa nada. Una relacionada con el ética y nosotros. Eso es. ¿Por qué o origen? Algo con valores, ética o cultura. Y otra con vosotros. Y mientras lo pensáis, no os preocupéis que yo os voy a ir pasando el libro para que lo tengáis como presente y os vaya inspirando quizá algún momento. ¿Yo me tengo que autopreguntar también? Claro. Tengo que hacer como... Sí, vale. O sea, Te preguntas por el tema, no por tu obra. Ojo. Sí, exacto. Vale. Sobre el porqué, o sea, el origen del libro, digamos, o los porqués, la ética que hay detrás del libro. ¿Y la última cuál era, perdona? Y una relacionada con vosotros. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, por ejemplo, ¿no? Vale. Si solo miramos la portada, me puedo preguntar ¿por qué la gente le pone ropa? O ¿por qué ponemos ropa a un muerto, no? Para enterrarlo. Sería una cosa relacionada con la cultura, por ejemplo, o con el porqué de la situación. Puedo preguntar si yo me pondría... ¿Qué ropa me pondría yo, no? Me puedo preguntar si, qué sentido tiene, ¿no? ¿Cuál es el valor o... De acuerdo. Me encanta, Andrea. Vas allá por todas, como nos enseñó Ellen la semana pasada, en plan... Claro, vamos a intentarlo, que no sea por nosotros. Me ha gustado, me ha gustado. Andrea ha ido a muerte en este caso. A Inés ya le exprimimos el resto de cerebro que le quedaba. Bueno, yo me esperaré a que alguna de las que tenéis experiencia de ya el primer paso. Venga, dale, Elena. ¿Sí? Venga, del primer grupo me vino como una pregunta muy básica y que es curioso porque la estuvimos hablando hace poco con mi chico, que es ¿por qué nos morimos? ¿Qué hace realmente que alguien se muera? Luego, más ético, no sé si es más ético en realidad, pero me vino como qué diferencias hay entre estar vivo y estar muerto. Me dan ganas de hacer como listas, tipo, esto es estar vivo y esto es estar muerto. ¿Y qué hay en común y qué hay distinto?
Y luego esta es súper personal, la personal es muy personal, que es algo que también me pregunto a mí misma a veces, si es, ¿por qué no tengo miedo a morirme yo, pero en cambio tengo miedo a que se mueran los demás? Ok. Ujú. O sea, tú te has fijado en eso de vivo y muerto, ¿no? Sí, tienes razón, como que me ha llamado mucho eso, sí. Sí. Y como la diferencia en la experiencia me cuestiona. Mm. Ujú. Y me doy cuenta, sorry, me lío, pero que he dicho la diferencia en la experiencia, que este libro a mí me invita a experimentar la muerte y a no darla como un hecho fijo y puntual. Ok. Ana, ¿quieres darle? Venga, voy. Yo nada más que he hecho 2, ¿vale? Pero Nos bueno, llega con una también. yo me pregunto que por qué Parco vuelve a la tumba. Si está allí, todos lo ven, están con ellos, pueden disfrutar de su compañía, ¿por qué decide volver a la tumba en vez de quedarse en casa? Y luego, pues la otra, la personal, es muy parecida a lo que ha dicho Elena. ¿Por qué siento el vacío cuando alguien de mi alrededor se muere, pero sin embargo a mí no me da miedo la muerte, ¿sabes? Pues parece lo que ha dicho Elena. No me he copiado. Pero Eso es trampa, eso es trampa. eso es Tenías una trampa. sola y me Eso no copiaste vale. una. Has dicho 2, pero es una, ¿no? Bueno, Ok. Ok. Yo como escritor me he planteado por qué este chico ha usado descansa en paz. La expresión descansar en paz me ha hecho pensar. Por un lado, la parte, la vida cansa, ¿no? Un poco. Eso sería, porque esto es una expresión que usamos así muy alegremente, como si la muerte fuera un descanso. Realmente es un descanso morir. Eso quiere decir que nos estamos cansando viviendo y o te cansas de vivir. Y también me ha hecho pensar este descanso en paz, si hay una connotación un poco religiosa ahí también en esa expresión que yo he usado, que soy absolutamente ateo, pero en cambio es una expresión que viene de esta cultura, y que yo he estado usando aquí, y me ha hecho pensar esto un poco. Pero sobre todo lo que más me pregunto es si descansar en paz significa que vivir cansa. Vale, quizá falto yo, ¿no? No, muy bonito todo lo que habéis dicho. Yo que ya conozco muy bien el libro, pero hoy así leído es como que lo redescubres y dices, wow, pero está muy bien, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención es, con tan pocas palabras y con pocas imágenes, la calidad del encuentro con cada persona diferente, o sea, con los amigos, los enemigos y con la familia. Y entonces hay muchas cosas sobreentendidas, ¿no? Y allí está súper bien porque está clavado, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, o sea, primero, ¿por qué se encuentra y lo que deja con cada uno de ellos? Deja la mandíbula, el brazo y después el corazón, ¿no? Y la calidad de nuestras relaciones, ¿no? O sea, mientras estamos vivos, realmente quiénes son nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestra familia, o sea, con quién construimos estos lazos, ¿no? Y entonces nosotros, si yo me muriera pronto, ¿no? Decía, ¿con quién querría ver realmente, encontrarme, volver a ver, ¿no? La parte final es súper emotiva cuando llega y a los hijos, a la mujer, o sea, no hace falta ya... Es una relación muy diferente, ves una densidad, una profundidad de los vínculos muy, muy distinta, ¿no? Yo me acuerdo que mi hija del medio, cuando leíamos Parque, ella tenía 8 añitos y tal, llegaba a la página donde él llega y ve a sus hijos jugando y se ponía a llorar. Yo no sabía explicar por qué, pero la emocionaba muchísimo. Yo creo que es este vínculo tan fuerte cuando dice, hijos míos, cuántos quiero, ¿no? Y no hace falta nada más. Entonces, bien, hoy me ha venido por esto de los vínculos diferentes con cada uno.
Falta Andrea. Yo también iban en la dirección de Alex. Yo también me había fijado en ese descanse en paz, ¿no? En qué es descansar en paz, ¿no? ¿Se puede descansar sin paz? ¿Existe una cosa sin la otra? A mí me parece que se pueden construir un montón de preguntas. Y cómo se respeta, ¿no? El descanso de los muertos, celebrando o guardando silencio. Y luego, eso sí, me gustaría seguir formando parte de la vida cuando esté muerta, ¿no? Una meta o es algo que me gustaría que fuera así, o prefiero como cerrar capítulos. Entonces tienes que responder qué prefieres, ¿no? ¿Preferirías cerrar el capítulo o preferirías mantener? Pues como yo soy muchas partes, yo creo que partes de mí me gustaría que se cerrara el capítulo y que se fueran conmigo, y partes de mí se pueden quedar rondando por el mundo. Que se quede lo más bonito y Okay. el resto, y cosas raras que se vengan conmigo. Exacto. Y respecto ha habido una pregunta de Ana que era ¿por qué no se queda? ¿No? Si sale de la tumba, ¿por qué no se queda? Yo creo que en este caso es expresar lo inevitable, ¿no? La muerte es inevitable, no puedes el libro intentaba tratar más de la aceptación un poco, ¿no? De las personas ante ese hecho. Es inevitable. Él vuelve porque es inevitable, pero cuando vuelve como reconciliado. Esa ira que produce la muerte, pues se reconcilia con ella y vuelve relajado, sabiendo que está aún presente de mil maneras y que puede irse a descansar en paz de verdad, o a irse con esa tranquilidad de decir, bueno, mis hijos están bien, estoy con ellos, etcétera, ¿no? Claro. No, es inevitable. Me conecta con lo que decía Andrea, de se puede descansar sin paz, como, claro que él ha necesitado hacer eso para poder realmente descansar en paz, quizás. Como que si no cerraba esos capítulos, me gustó también lo que dijiste, Inés, tanto con amigos como con enemigos, no había parado a pensarlo, que al final todos son lazos e interacciones, aunque creamos que nos gustan unos más que otros, al final todos están ahí y todos requieren cierta atención. Sí. Sí. Qué chulo. También en ese descanso en paz me preguntaba si cuando alguien se muere queremos que nos dejen también en paz a nosotros, ¿no? Con nuestra tristeza, ¿no? Por ese halo que está en todo el libro, ¿no? El mundo sigue girando, pero yo quiero que a mí me dejen en paz, ¿no? Con mi tristeza. Sí, esa es una sensación que en mi caso era importante, era enseñar la sensación de, pues eso, de incomprensión y un poco de ira y frustración que le produce ver que cuando un ser querido desaparece, todo sigue igual, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto no se esté derrumbando por todos lados, ¿no? Y ese fue la chispa para empezar el libro. Y es verdad que a la gente que nos quedamos, si seguimos, sí que es verdad, yo creo que sí, que es necesario esa paz también, dejadme en paz, necesito digerirlo de alguna manera. Y la vida es absolutamente exuberante e infinitamente activa y no te deja descansar en paz a los vivos para poder a veces digerir bien estos momentos. Y el libro también va un poco de eso. A través de este personaje, ¿no? A través de este personaje que está muerto, pero habla de los vivos también, de cómo lo vivimos o cómo intentamos vivirlo. Sí, eso me lleva también a preguntarme sobre hasta qué punto podemos vivir nuestras emociones cuando estamos rodeados de la emoción opuesta. Porque aunque los demás no intenten meternos dentro de su emoción, energéticamente o instintivamente o lo que sea, tú lo notas que estás en otro mundo. Entonces, yo lo pienso a veces hasta cosas muy sencillas. Si yo estoy hiperactiva y mi pareja está tranquilo o al revés, es un poco incómodo a veces cuando el desnivel es muy grande porque
te encuentras con algo enfrente que no está en tu onda Sí. y no te permite vivir lo tuyo del todo, te cabreas. En plan, a mí por lo menos me pasa. Sí, exacto, genera una sensación de un poco de ira, ¿no? Y es un proceso muy personal, o sea, la muerte, tanto la muerte personal, cada uno se muere solo. Puedes llevar una vida rodeada de gente, o sea, envoltada de gente, pero en el momento de morir uno está solo. Y entonces, tanto también para los que acompañan y viven ese luto, esa pérdida, se tiene que vivir ese agujero tan fuerte, ¿no? Y entonces hay momentos que uno necesita mirar hacia adentro y o sea, separarse un poco lo que pasa afuera, y por eso son épocas muy, muy intensas de procesar un poco en solitud lo que, en fin, las fases del duelo, de lo que sea, ¿no? Uno tiene que digerirlo y tiene que dar espacio a la tristeza, al vacío, a todo, o sea, no, tiene que haber espacio para ello, ¿no? A mí me está haciendo pensar lo que habéis hablado de descanse en paz. Que bueno, en el caso de, por ejemplo, depende de la muerte, ¿no? Pues si mueres por una enfermedad en la que has estado sufriendo y tal, pues dejas de sufrir y bueno, pues descansa en paz. Pero es algo en realidad que, bueno, parece eso pues, con connotaciones religiosas y demás, pero que se dice a una persona, pues, bueno, por ejemplo, el ejemplo que ha pasado con el chico este que ha asesinado, que el padre del amigo lo ha asesinado, por ejemplo, y los comentarios de la que se descanse en paz. Puede ser vivir una tortura, ¿sabes? Para necesitar descansar en paz, o es más algo tema de religión, no sé, es como, no sé, es como me lleva a ver los diferentes tipos de muerte, Sí. o incluso los suicidios, por ejemplo. Y el tema ese de descanse en paz. ¿La vida era un infierno? No sé, me ha dado que pensar eso. Bueno, es que a veces usamos frases que en algunos contextos tendrían mucho sentido, ¿no? Una persona que está sufriendo, que tiene una larga enfermedad, y en ese momento tiene mucho sentido, mucha lógica usar esa expresión, ¿no? Descanse en paz. Pero también usamos frases que no tienen, que las usamos como una coletilla. En el libro no deja de ser, pues esto, ¿no? Una especie de mantra que se va repitiendo con un poco de poesía, como para darle un poco de... y en este caso sí, no se sabe cómo murió Parco. Quizás necesitó ese descanso, esa paz. Pero me preguntaba un poco, lo hago mucho, muy a menudo, ¿eh? En otro libro de Aquiara, en La playa de los inútiles, también reflexiono sobre una frase que se llama, que es ganarse la vida, ¿no? Que es una frase también, pues, como muy bestia, que decimos con muchísima facilidad, constantemente. Y pues esas frases que me gusta reflexionar sobre ellas, y con esta Descansa en paz no lo hice en su momento, la puse y no lo hice, me he dado cuenta hoy. Qué guay, eso es lo genial de los libros, hasta cuando nos ha escrito uno, las capas que le puede uno seguir viendo con cada lectura y con cada momento vital. Es muy guay. A mí me encanta en el libro, por ejemplo, la progresión entre las guardas iniciales, las finales, ¿no? Lo que pasa entre unas y otras, lo que pasa con Parco, que al inicio es solo un esqueleto y se va vistiendo, y al final, o sea, hay mucha también a nivel gráfico, o sea, es que permite tantas lecturas este libro, ¿no? O sea, lo que pasa entre el inicio y el final, o sea, la condensación de emociones, de sentimientos, de relaciones, hay mucho, mucho allí condensado, en las palabras, en las imágenes, en todo. O sea, es como un compendio de, o sea, muy profundo. Por eso me ha alegrado mucho que habéis escogido este libro, porque parece muy sencillo, ¿no? Muy poco texto y tal, pero, o sea, da para mucho, ¿no? Sí, yo creo que se puede tirar para muchos sitios la exploración, además, en este sentido, ¿no? Lo que decía Ana también de los tipos de muertes, ¿no? Yo también se me ocurría, ¿no? Que necesita alguien para descansar en paz, ¿no? O desea el muerto que descansar en paz, tiene deseo, ¿no? El tipo de muerte, por ejemplo, esas personas que tienen a su muerto en alguna
en alguna cuneta, ¿no? O desaparecidos, ¿no? Mm. Deseo ese muerto, ¿no? Descansar en paz. O somos nosotros los que necesitamos, los que deseamos que descanse, ¿no? La muerte siempre es un poco dejar de luchar, ¿no? Sea cual sea, o sea, ya no luchas allí, ya está. Es como una rendición, ya está. Es como sea, claro, pero para los que quedamos es más difícil imaginarlo, pues esto, si fue un accidente, si fue una cosa, un suicidio, lo que sea, nos cuesta más imaginar que no se fue en paz, no se marchó en paz en ese momento, pero confiamos que de alguna manera encuentre la paz, que ya no necesite, sabemos que ya no necesita luchar, ya no necesita, ya está, ¿no? Es al final de una etapa, ya está. Pero en el caso, ¿no?, de Parco, si no me equivoco, al principio dice Parco no quería morir, ¿no? ¿No dice algo así al principio? ¿O no? En el inicio del libro igual me he liado, ¿eh? No quería moverse. No quería moverse. Muerto. Él no Vale. tenía... Él estaba ahí para que alguien le diera a matar. Vale, yo estaba con que no quería no. morirse y digo, si no se quería morir, ¿por qué tenía tanto que descansar en paz? Vale, Sí, moverse. ahí había un drama, sí. Había más drama aún en esa situación. No sabemos cómo murió. Es joven, murió joven, eso sí, porque tenía hijos pequeñitos y era joven, pero no sabemos en qué circunstancias murió. Eso está interesante también porque a mí me sorprendió, por ejemplo, que fuera joven, que los niños fueran tan pequeños. Como que veo un esqueleto y ya me imagino a alguien con cierta edad. Y de repente veo los niños y digo, ostras, ¿qué le pasó? O sea, ya enseguida, Claro. igual con el mayor no me pregunto qué le pasó tan claramente, pero con alguien joven me sale esa pregunta muy rápido. Sí, es cierto. Es cierto y no, tampoco lo pensé en su momento. Claro. No era relevante. Claro. Pero sí, te abre todo un espectro de preguntas ahí. Sí. Y también los vivos tenemos como siempre ese, bueno, yo voy a dejarlo todo cerradito, ¿no? Por si me pasa algo y muero, que no me queden cuentas pendientes, ¿no? Sí. Y a Parco no parece que le hayan quedado cuentas pendientes. Él está bien y sin embargo va como cerrando cajas, ¿no? Aunque él está como en su cabeza, imagino yo como que no hay cuentas pendientes, pero siempre hay algo como, me aseguro de que esté todo el mundo bien, ¿no? Mi amigo bien, mi perro bien, mi niño bien, mi mujer bien. Exacto, yo creo que va más, bueno, al menos yo lo muy malo, pero el sustito se lo lleva. Exacto, de mis vecinos que se acuerden de mí, mis vecinos también, sí. Sí, va un poco más en esa línea, creo, al menos yo desde cómo lo vivo, cómo lo sentí, va más que él ya hacía bien las cosas, no es que quisiera cerrar, estaba teniendo una buena vida, ¿no? Pero era como aceptar que aún estaba. Que lo inevitable había llegado, pero como darse cuenta de que aún hay algo tuyo. Y una vez fuera, una vez ya no estás, una vez ya eres, te descompones, pues aún está ahí, presente. Y bueno y mal, ¿no? Pues los vecinos pues tendrán un recuerdo malo de Parco, pero el resto del mundo pues sentirse parte del ciclo, de lo que todo continúa y que tú estás ahí de alguna manera. Y que eso, bueno, a él al menos, eso le da la paz como para aceptarlo. Otra cosa es que, otra pregunta filosófica, eso, saber que cuando te marches va a haber una generación, 2 generaciones de personas que van a acordarse de ti, te da paz o es irrelevante, o un poco, ¿no? Nuestra presencia real es la que nos hace, nuestra vida es la que nos hace sentir bien, o pensar que la gente recordará nuestra presencia. Eso lo necesitamos para algo. Claro, yo perdona, ahora me he acordado
el mes de enero aquí en Barcelona, en Badalona también, han muerto 2 personas que vivían en la calle. Así, se han dado cuenta los vecinos con el frío que se han muerto, gente sin abrigo, ¿no? Sin techo, ¿no? Y entonces dices, esta gente se ha muerto y ¿quién llora su muerte? ¿Quién los recordará? Es muy triste la indiferencia, que no seas importante para nadie, ¿no? Que marches y que igual estás allí muerto en la calle, llevas un día o 2 y nadie se ha dado cuenta, ¿no? O sea, esto es, o sea, lo bonito es que cuando marches, mucha gente o gente de calidad, ¿no? Te recuerde como, ¿no? Significa que has podido construir estas relaciones sólidas y que tenías un lugar que seguirá allí, nadie ocupará ese lugar, ¿no? Y en cambio la gente la indiferencia, ¿no? A mí me puede pasar lo que sea, que nadie se da cuenta. Esto ha de ser lo peor, ¿no? En la vida, de saber que no importas a nadie, y que si te mueres, nadie te va a llorar. Sí, sí, porque eso significa que tu vida no ha estado suficientemente llena, como mínimo, de relaciones, no sé, de buenos momentos. Sí, 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 totalmente. También hay una pregunta en plan, ¿hasta qué punto es esa soledad, ¿no? El extremo del caso que tú comentas, Inés, hasta el ego, ¿no? Que quizás nosotros como autores, ¿no? El dejar una obra, ¿no? Que quede en el tiempo. Piensa ahora en Amaya, por ejemplo, Adriozola, ¿no? Que nos dejó tan pronto, o cualquier otro artista, ¿no? Que se nos queda esa obra, o incluso ya como el extremo máximo de esos emperadores, ¿no? Que hacían el Coloso y esto, o incluso las personas que se inmolan, ¿no? Yo no sé si es tanto, sí, hay gente que tiene un ego y quiere pues todo eso, pero hay mucho la idea esta del ikigai, ¿no? Esta palabra japonesa que dice un poco, ¿cuál es tu propósito de vida, no? O sea, has venido al mundo a hacer qué, a aportar qué semillas has plantado. O sea, porque hay gente que igual se conforma con un trabajo, pues, de cajera en el supermercado y lo que está con ganas es que llegue el fin de semana y lo olvide todo. Y hay otra gente que simplemente queremos aportar nuestro granito de arena, ¿no? De decir, yo quiero plantar semillas un poco de luz, de creatividad, de un mundo un poco más bonito, más conectado, más con sentido, ¿no? Y entonces claro, hay gente que lo vive como ego, yo quiero figurar ¿no? En los libros de historia, aquí y allí. Y otros simplemente yo creo que es las ganas de dejar huella, ¿no? Y de poder cambiar, por poquito que sea, tu pequeño mundo y hacer cosas bonitas, no sé. A mí es un tema que me interesa también mucho ese. Y yo lo pensaba a veces, hablando con mi pareja, él es productor de música electrónica y me contaba que algunos de sus compañeros son productores fantasma, producen para otros y no sale a su nombre. Y yo me pregunté, ¿cuántos creadores seguiríamos creando si no se fuera a saber que es nuestro? Plan, porque en el fondo estás cambiando el mundo igual, pero no te llevas el mérito. En plan, nadie va a saber. Digo, ostras, porque yo creo que hay un poco de todo en las intenciones, que no es ni blanco ni negro. Es como, claro que queremos aportar, al menos en mi caso, pero no sé si yo podría aportar y escuchar hablar a la gente de lo que yo creo sin ser capaz de decir, lo hice yo, lo hice yo. Ya. No sé, yo aquí, haciendo un paralelismo con la muerte o con Parco, yo creo que, al menos yo personalmente como escritor, lo hago primero porque es una experiencia muy gratificante en el momento de escribir. O sea, me siento más vivo cuando estoy escribiendo algo. No lo planteo quizás tanto como para dejar una semilla para la posteridad, sino para hacer más intensa la vida en ese momento. Es decir, cuando este libro deja de ser mío, en el momento que Inés y que Raúl participan, lo convierten en un proyecto colectivo espectacular con todo su trabajo y pasa a ser de gente que lo lee,
para mí es una cosa ya pasada, a menos que habrá ventanas como esta, ¿no? Que me relacione con otras personas. Entonces, en ese sentido sí que me gusta participar de eso. No sé si podría, porque no lo hago para, no sé cómo decirlo, no lo hago conscientemente para cambiar el mundo, lo hago para vivir más intensamente, escribir, ¿vale? Sí, quizás con la esperanza de que haya otras personas que vivan más intensamente a través de la experiencia de leer este libro o lo que sea, ¿no? Pero no pienso tanto en la posteridad o más allá de la muerte, sino en que lo que me genere la expresión artística de escribir me haga descansar en paz después, digamos, ¿eh? Irme tranquilo, ¿no? Porque he vivido más intenso. Es decir, que cuando nos vayamos haya gente que nos recuerde, es un efecto colateral de que has vivido más intensamente. Y es un poco lo que le pasa a Parco, ¿no? Que puede ir tranquilo de decir, bueno, ostras, es que he vivido bien, ¿no? Me he ido pronto, pero estoy aquí aún con ellos. Y eso como escritor, digamos, o como persona que intenta hacer cosas bellas de vez en cuando, pues mi esperanza es que haya gente que viva más intensamente gracias a estas cosas, ¿no? ¿Qué has hecho yo? Pues, lo has hecho yo. Y si no, pues... Qué chulo. Sí, yo creo que eso lo más importante al final es compartir. Es lo que te mantiene vivo Sí. y eso, porque al final, bueno, un libro no deja de ser un objeto, ¿sabes? Sí. Si realmente no interactúas con los lectores o haces encuentros de este tipo que es lo más enriquecedor. Sí, El sí, sí. momento de escribir como solitario es un proceso súper bonito, pero luego el compartirlo, yo creo que importa más, que lo vas a vivir más que lo que es el que te bueno, eso porque te sigas leyendo una vez muerto. Eso al final, bueno, lo que te llevas es el compartir. Si haces un cuentacuentos y los ven los niños o las personas adultas y tal, yo creo que eso al final es lo que mantiene un poco la Sí, sí. llama, ¿no? Sí. No sé si conocéis aquel chiste, o sea, están dos hombres transportando ladrillos, ¿no? Allí construyendo y tal. Y le pregunto, ¿tú qué estás haciendo al primero? Y él, yo estoy aquí con este calor, aquí construyendo esta pared, ¿no? Y al otro le pregunto, ¿tú qué estás haciendo? Y él dice, estoy construyendo una catedral, ¿no? O sea, los dos estaban cansadísimos trabajando en las obras. Uno simplemente estaba poniendo ladrillos y el otro estaba construyendo una catedral. O sea, a veces es lo que estamos haciendo. Sí hay una necesidad personal, en el caso de los autores, y es muy bonito. En mi caso, yo como editora simplemente, es que yo ni existo muchas veces. O sea, lo que quiero es que los libros lleguen, o sea, esta experiencia que yo creo que es muy válida y que a mí me emociona trabajar en ciertos temas, en ciertos textos con calidad, con el arte. Yo siempre cuando estoy en contacto con el arte tengo la sensación que subo de nivel, ¿no? O sea, que la vida, a mí el arte y la naturaleza son los momentos en que, que digo, ya, esta es la vida real, ¿no? Auténtica, que vale la pena. Entonces, poder dar esto y hacerlo, ¿no? Extenderlo a mucha más gente. Y cuando me llegan mensajes de las personas que digo, uy, o sea, cómo multiplican los libros, cómo lo transforman, cómo da origen a conversas como la de hoy, o sea, todo lo que se puede después a partir de un libro, un objeto pequeño, lo que da origen. Esto a mí me hace muy feliz de poder participar, poquito que sea, en esta construcción de alguna construcción, no es construcción, pero vivir la vida de manera más poética, más auténtica, más consciente, más bella, más divertida, lo que sea, ¿no? Pero vida más intensa, ¿no? Sí, la experiencia, ¿no? De esa conexión con la historia, con la otra persona, con eso que te ha revuelto por dentro. Sí, sí, totalmente. Muchas veces cuando voy a escuelas con niños me preguntan, ¿desde cuándo escribes? ¿No? Me preguntan. Y yo digo, bueno,
¿desde cuándo escribo o desde cuándo publico? ¿No? Porque ellos a veces asocian, porque son dos cosas radicalmente diferentes, porque escribo desde siempre, desde que tengo conciencia, de escribir historias, que decir, no solo el acto de escribir. Y publicar fue una decisión consciente porque el acto de escribir yo ya lo disfruto, ya ese momento lo disfrutas y se acaba. Ya has pasado bien y te has emocionado, has vivido una experiencia tuya propia intensa, pero el decidir publicar fue un poco para compartirlo, ¿no? Y para generar, al final, es al revés, es salir de la soledad que está asociada a la escritura para trascender a que pasen, o sea, intentar que pasen otras cosas, ¿no? Hay que conocer gente, bueno, y he conocido y sigo conociendo gente fantástica, maravillosa, y un montón de niños y un montón de gente, y eso parece que no, pero es una herramienta de socialización muy, muy grande, escribir. Bueno, yo a veces quiero que se publique alguna historia mía, pero no para que llegue a los lectores, sino para poder decirle a Elena, léetelo. Sí. Vamos a hablar de esto, porque aquí una historia buenísima que necesitamos hablar de esto, ¿no? Sí. En plan, pues a Elena se lo puedes pasar como lectora beta, ¿no? Pero como vamos a hablar de esto. Claro. Sí. Que ya está escrita. Sí. Y vamos a compartirla juntas, ¿no? Una excusa, sí. Y las diferentes interpretaciones. Me ha pasado de escribirte, te dice, oye, tal, no sé qué, y decir, hostia, no lo había pensado, ¿sabes? Y al final tienen tanto de ti que, no sé, que no eres capaz ni de verlo, pero luego una persona que ni te conoce salga por otro lado y tú dices, wow, pero si esto es mío en el sentido de decir, esto soy yo, ¿sabes? No sé. Es una sensación así súper compartida, muy guay. Es muy bonito. Y a veces los libros, por ejemplo, con Parco, hay un espectáculo que va por Francia a escuelas y todo, que hicieron a partir de Parco. Me inspiró con música mexicana, con todo, o sea, reproducieron en grande los dibujos, las ilustraciones de Goriri, y es fantástico. El libro, uno que tengo, Gracias Madre Tierra, que es un desplegable de 3,5 metros, acaban de hacer un teatro también en Portugal con estudiantes de 18 años, una cosa con música, con todo. Han hecho una proyección en una cúpula de 160 grados inmersiva. O sea, yo me quedo en plan, wow, o sea, a partir del libro a veces da origen y a veces actividades muy simples en una escuela que están allí cogiendo piedrecitas y construyendo, no sé, o sea, me encanta, o sea, nosotros somos parte pequeñito de este engranaje, de este grande, es un misterio cada libro, ¿no? Pero después se multiplica, o sea, todas las posibilidades de lectura, de ir a fondo, con otros soportes, con otras dinámicas. O sea, es muy bonito estar en este río, ¿no? Y dejarse llevar y después ver todos los caminos que puede tomar un álbum, ¿no? Sí, cuántas conexiones, ¿no? Se crean. Bueno, llevamos ya casi una hora. Yo creo que ha ido bien lo de preguntarse cosas. Normalmente lo que hacemos es también preguntar qué os ha asombrado o extrañado de la lectura de hoy. No sé si alguna tenéis alguna cosa que os haya asombrado o extrañado que queráis compartir. Si no, podemos también ir dirección al cierre con qué os lleváis de nuestro diálogo de hoy para mañana, o para vosotros, o para pensar, o para... Yo diré lo que me extrañó, ¿vale? Porque ya cuando la historia nació, la llevé a México. Eso me extrañó mucho, porque no tenía ningún sentido así a priori. Y como me pasa muy a menudo, cuando me toca hablar de cosas, yo escribo, no me sale lo que sale, y luego me toca pues hablar o intentar explicar en charlas, entonces tengo que psicoanalizarme, porque debo intentar entender por qué hice las cosas para poder explicar alguna cosa. Entonces, bueno, la explicación es muy sencilla, pero como el libro nació de una
Raúl Guridi me pidió que escribiera un libro sobre la muerte, porque necesitaba dibujar la muerte, pero me dijo, sobre todo, creo que tienes que ser tú. Bueno, habíamos hecho un libro antes que se llama Un pelo en la sopa, que era una locura absurda, que él dijo, creo que tienes que ser tú, tu sentido del humor, porque no quiero que sea nada triste, que no sea nada religioso, y me dio este encargo así, que yo no pude decir que no, evidentemente. Era Raúl, y además yo tenía necesidad de escribir sobre la muerte también, por motivos personales, y nació el libro. Pero creo que esas palabras, ¿no? Que no fuera alegre, que no sea muy religioso, me llevó automáticamente a ese escenario, a México, a estos colores, a esta fiesta. Y nací allí y me ayudó mucho a desarrollar el resto del texto. Pero me sorprendió, me asombró que yo mismo, que no he estado nunca en México, ni tenía un conocimiento muy... O sea, cuando acabé de escribir, quedé con una amiga mexicana, le pedí por favor que se lo leyera, que me diera el visto bueno a cualquier cosa que dijera, que no estuviera diciendo tonterías, y fue eso me asombró. ¿Cómo viajé? Con la mente. A mí me asombró algo que no fue directamente durante la lectura, pero fue durante lo que hemos ido hablando después. Es entre un asombro y una pregunta. Me llama la atención que es el perro el que inicia el viaje de Parco. Entonces, me quedo preguntándome si Parco hubiera hecho ese viaje si no fuera guiado por su perro. Y como qué lugar tiene un animal o la naturaleza, yo también soy muy de naturaleza, en nuestra vida, si sabemos guiarnos a través de ella. Buena pregunta, que no me he dicho nunca. No lo sé. ¿Hubiera hecho el viaje? Creo que sí. Yo creo que sí también. No soy parco, pero creo que sí que hubiera hecho el viaje. Hubiera tardado más, quizás, hubiera aparecido otra excusa, pero hubiera acabado yendo a revisitar a la gente. El por qué un perro, yo creo que ahí sí que son cosas muy profundas de mi subconsciente, pero me encantan los animales, me encanta la naturaleza. Los perros son muy, muy honestos, tienen una sensibilidad como muy despierta a todo y no tienen ningún prejuicio, y quizás esa figura inocente que no se sorprende porque aparezca su amigo muerto, me da un poco lo mismo, él quiere jugar. Seguramente es por esa inocencia, quizás, o esa honestidad, sinceridad absoluta de los perros, que son pura emoción, pues supongo que fue por ahí. Pero esto lo acabo de analizar ahora mismo. O sea, Yo también creo que hubiera hecho el viaje igual. Y es verdad que también ahora que pienso en lo de los perros, yo también tengo un perro y siento que a veces me ha entendido mejor que yo y más rápido. En plan, sí. A veces se pone nervioso cuando a mí me toca hacer una pausa, como tengo que dejar de escribir y tomarme un café o lo que sea. Y se pone nervioso y me salta en plan, hey, pausa. Y digo, ok, vale. Es verdad, me hacía falta, yo no me había dado cuenta. Entonces, como que hay un ese de sabiendo escuchar, son guías muy guays. Sí, totalmente. Bueno, pues yo me quedo con que, bueno, algo muy sencillo, pero que era un libro que no conocía, que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo y que tengo mucho que reflexionar a partir de la lectura de hoy. Vale, yo el libro ya lo conocía muy bien, ¿no? Me ha sorprendido y me ha encantado mucho la página aquella toda blanca que no tiene texto en medio, en que o sea, es todo muy oscuro al principio, después va más hacia los blancos, pero aquella página en que él va solo, vuelve al pueblo, ¿no? Y está, he pensado, cuántas cosas se dicen a veces sin palabras, ¿no? También, o sea, vienes de una intensidad y vuelves a una intensidad, entonces a veces en la vida hay caminos, hay decisiones que las tenemos que hacer solas, ¿no? Y hay momentos en que sentimos lo que tenemos que hacer, o sea, que vemos claro, esta intuición que te lleva allí y tú sabes que, y no tienes por qué explicar, a veces queremos explicarlo todo, pero es simplemente él va y sabe que
¿no? Y entonces, no sé, hoy lo he visto y digo, sí, va muy bien esta pausa aquí y que él esté solo y de espaldas. ¿Por qué es esto? Hay momentos para toda la vida, pero a veces hay que marchar, lo que sea, probar, volver. Y esto es profundamente solitario. O sea, eres tú quien te pueden dar ideas, te pueden dar pistas, pero hay un momento en que eres tú solo que tienes que volver o no volver, o decidir, o aceptar, o rendirte, pero es muy personal. Bien, ya está. Sí, para eso necesitas también esa pausa y ese silencio, ¿no? Para poder tomar ese camino o no. Ya. A mí me ha sorprendido a nivel gráfico, sobre todo las guardas me parecen súper acertadas. Esa oscuridad que al principio no hay nada, ¿no? Está él solito en su cementerio y luego ese dejar cada una de sus partes, me encanta ese cierre. Me parece que lo hace súper redondo a nivel visual y a nivel textual me parece que, me asombra mucho que la muerte o una calavera, ¿no? A la que ya no le queda ni siquiera músculo, la tengo en mi cabeza o en mi parte de los sentidos como algo vacío, insonoro, insípido, ¿no? Y este texto me parece que suena, que se huele, ¿no? Que está completamente lleno de sentidos, ¿no? Hay música, está el olor de esa olla de Carmela, están las risas de los niños, está el olor de la tomatera, de la tierra mojada que caga el perro. Me parece súper, no sé, como muy lleno de colores para todos los sentidos, pese a ser un esqueleto, ¿no? El protagonista y una muerte. Me parece una cosa muy acertada el ponerlo junto. O me asombra, ¿no? Sí. Bien. Mira, tampoco lo había pensado. Las cosas que te salen, Alex. No, es que es muy intuitivo. Yo lo hago todo con mucha intuición y luego pues me sorprende. Pero para eso tienen que existir exploradoras filosóficas, si no estas cosas no... Pues yo me llevo el compartir y buscar conexiones a través de compartir. Sí. Eso me llevo. Sí, yo me llevo haber conocido a exploradoras filosóficas, no conocía ninguna aún, y me llevo una experiencia muy bonita y esto, compartir, que es lo que siempre he buscado y siempre he encontrado, por suerte, a través de escribir y de intentar publicar libros con gente como Inés. Y eso es lo que me llevo esta experiencia. Yo me llevo también todas estas miradas múltiples que despiertan temas, ¿no? Que no habíamos pensado y dices, madre mía, parece que conocemos el libro y cuántas miradas diferentes, cuántas preguntas. O sea, son más importantes las preguntas que las respuestas, ¿no? O sea, porque las preguntas quedan allí abiertas y un día pues contestas así, otro día así, lo sientes más o menos, pero lo importante es hacerse preguntas, es indagar, es explorar. Y por esto muy bonito los exploradores y el nombre también es muy bonito. Sí, yo ahora cuando acabemos me lo voy a leer otra vez. Es que yo estoy llena de preguntas. Yo me llevo otra pregunta más porque no me había fijado y mira que presté atención, pero no fui lo suficientemente rápida con lo de las guardas finales, como que él va dejando trocitos. Me queda la pregunta de ¿qué dejo a quién y hasta qué punto está bajo mi control? Y hasta qué punto está bajo el control del otro. ¿Qué influencia tengo yo en con qué se va a quedar cada persona cuando yo no esté? Pero no me hace falta responderla, pero me mola como... Sí. Sí. Qué bueno, Ana, ¿quieres compartirnos algo para cerrar? Yo creo que ya hemos compartido todo de cierto. Yo nada, agradecerte a ti, Andrea, por traernos este álbum y por supuesto a Alex y a Inés por estar aquí con nosotras. Encantado. Y a Elena por todas las preguntas que nos has dejado ahí. Claro. Nada como tarea. Ah. Es que a mí ese perfil de
filosofía dictadora me va bien, ¿sabes? Tipo, esta pregunta y esta pregunta, dale. Me encanta, me encanta. Es verdad, es que hoy hemos probado con vosotros una dinámica nueva. Ok, ok. La aprendimos a Ellen, ¿eh? No es que salga de nosotras lo de ser dictadoras. Ahí está. Estoy probando nuevas maneras. Pregunta. Ok. Muy bien. Pues Qué muchas guay, me ha encantado y también os lo agradezco muchísimo. Me lo he No, pasado. Me pues dan sí. ganas de enseguida encontrar otro libro de Akiara y escrito por ti y teneros aquí la semana Hay que viene. muchos. Estamos haciendo Yo tengo algunos, el ¿eh? séptimo. Si queréis traigo algunos, ¿eh? Aquí ahora es pura filosofía, todo lo que publica casi. La playa de los inútiles, si no conocéis, es una maravilla. Y todos los demás, sí. A mí me gustaría explorar el de... Ay, no me acuerdo. El de Tan Sencillo, ¿no? El que sale como... Ajá. Me ¿Sabes cuál suena, es? me suena. Este. Este. Yo lo tengo ahí en la estantería, pero por no levantarme. Pero ese la verdad es que, no sé, me hace pensar mucho. Así que, Pues, pues, cuando queráis, volvemos. Sí, sí, Venga. yo encantado, yo encantado. El último, si podemos decir, se llama Volátil. Oh, qué chulo. ¡Hala! Y ¿Y es cuándo sale? está en imprenta, saldrá en un mes y poco. Durante el marzo saldrá. Inicios de nada. marzo. Es pura. Bien, Volátil hasta ahora ya lo explicaremos en una otra palabra con la que ocasión. se puede tirar. Ese lo traigo yo, que como estoy en España se me es más fácil encontrar los Ok. libros. Venga. Así que me comprometo a traerlo en cuanto salga. Yo soy de las que me apunto la fecha y voy a la librería el primer día. Pues nada, pues oye, si lo leéis, si alguien lo lee y cree que vale la pena, aquí estaremos. Elena y yo Ah, son las que van a las el 10 de ferias y se marzo, llevan una más o menos. maleta en el avión. Yo voy con mochila a la feria, pero luego la llevo medio vacía para venir ahí con él. Vale. Yo meto todos los libros de la Feria de Madrid en casa de alguien y luego mándame una caja, por favor. Bueno, Buena esa. Qué bien, qué bien. Pues nada, os muy contactaré. bien. Y os dejamos que descanséis. Sí. Que descanséis en paz. Bueno, espero Pero tardar no un mucho tiempo. tiempo, ¿eh, Ale? Tú a escribir otra vez y también a editar. Exacto, cada uno lo suyo. Muy bien, Descansa. oye, pues muchas gracias por todo y a explorar y contar con nosotros, bueno, conmigo al menos, supongo que Inés también, pues lo que vaya, que podéis contar con nosotros cuando queráis. Qué lindos. Gracias. Nos vemos con Volátil, seguro. Pues Ya. venga, Precioso. apuntado queda. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas Qué guay. gracias. Venga, Gracias. hasta luego. Dios. Adiós. Hasta luego.